por esto y también por el cariño que él se merece, pues le ponemos siempre el título, ¿no? Así somos diríamos, los latinoamericanos, entre comillas. Muchas gracias por la experiencia que usted nos va a brindar, Magíster, y pues bienvenida a esta, siempre digo, ¿no? Nueva aventura, porque es una aventura y un desafío para la carrera comenzar, ¿no? Con este tipo de actividades. Gracias y bienvenidos a todos también, todos los estudiantes que están en este momento. Gracias, licenciada Teodos. Muchas gracias, estimada directora. Muy buenos días, Lilet, estimada Magíster también, pero a mí me cuesta al contrario decirles por los títulos. Bueno, es una cuestión de, puede ser respeto y muchos, pero en Bolivia es uno de los países en que te dicen licenciados, magísteres, doctores, extra doctores, postdoctores en ciencias ocultas y otras. Bueno, está bien, yo entiendo eso. Estimada directora, por si acaso es coanfitriona, voy a empezar a compartir pantalla. Si me ayuda a aceptar si alguien quiere ingresar, después no voy a poder aceptar, por favor. Muy bien, gracias. A ver, la última aceptación. Gracias, compañeras, compañeros, por estar a tiempo, eso me alegra. Siempre empiezo por privilegiar el hecho de que los estudiantes, los participantes estén siempre a tiempo, ¿no? Y obviamente nosotros tenemos que estar ahí, ¿no? ¿Me dicen si se ve mi pantalla, por favor? Sí, se ve, licenciado. Muchas gracias. Bueno, este curso, quisiera empezar antes de hablar antes de hablar del contenido, quisiera un poco compartir con ustedes la metodología del curso, ¿ya? Hoy y mañana vamos a lanzar algunas ideas teóricas y el día lunes y martes van a ser más prácticas, en el sentido de que siempre, ¿no? Nosotros como profesionales o futuros profesionales sabemos que no hay nada sin teoría, ¿no? No hay nada sin teoría. Lo que hay es aquellas personas que no entienden lo que es una teoría y por tanto van diciendo, no, yo soy más práctico, ¿qué me importa la teoría? ¿No? Sin embargo, están aplicando una teoría al decir su nombre, ¿no? Al decir eso, ¿no? Yo soy más práctico, no me gusta la teoría. Bueno, están aplicando una teoría, ¿no? La practicidad, ¿no? Más allá que la de teorizar. Entonces, estimados, queridos participantes, tengo la confianza de dirección y de la asociación para emprender este proyecto piloto y bueno, de a poco nos vamos a conocer. Algunos de ustedes creo que me conocen como docente, algunos ya nos vamos a conocer porque es un curso de formación, de inducción en este momento, pero ya luego, si seguimos en el proyecto, como que nosotros vamos a avanzar en el proyecto, entonces se va a convertir en un programa de capacitación y formación permanente, ¿no? Que eso es lo que necesitamos nosotros como profesionales, como docentes, ¿no? Eso es importante. Entonces, quizá porque nuestra señora directora confía en nosotros, he tenido la oportunidad de caminar por algunos lugares como estudiante, como profesor, como docente, como coordinador, como director, pero nunca he dejado de enseñar. Recuerdo yo cuando era director del CBA, empezaba mis labores a las 9 de la mañana, pero antes enseñaba en un curso, ¿no? Enseñaba en un curso o terminaba mis labores a las 6 de la tarde y me iba a un curso, ¿no? No era parte de mi función, sin embargo, yo quería hacerlo y lo hacía, ¿no? Y enseñaba cursos nivel básico, intermedio, avanzado, superiores, extra avanzados y otros, ¿no? Y entonces, esa es la digamos,
la forma de pensar que yo tengo como docente, como profesional, como persona también, ¿no? Entonces, algunos de los docentes en ejercicio en la carrera han sido mis estudiantes en la maestría, y al año creo que vamos a tener otra maestría. Los que ya son profesionales, apúntense, vale la pena. Y básicamente son insumos, son instrumentos para entender la lógica de ser docente en una universidad, ¿no? Entonces, no quiero mostrar esto más, aburre, pero quisiera, sí, indicarles de que cuando uno es un docente, o básicamente persona que está consciente de sí mismo, identifica algunos hitos como en su formación, en su forma de pensar, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo aquí lanzo algunos nombres que de alguna forma u otra han influido en mi vida personal y en mi vida académica, ¿no? En nuestro entorno, por ejemplo, tuve el privilegio de ser estudiante de Enrique Richard, Rolando Barral, Porfirio Tintaya. Enrique Richard, por ejemplo, en los videos que les he pasado, es un señor pelado, pelado, pero realmente con mucha sapiencia, un poco extremo para mi gusto, pero realmente he aprendido mucho de él, porque argumenta, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando somos docentes, especialmente de la universidad. Tenemos que argumentar, no tenemos que enojarnos y decirnos, bueno, yo pienso así, si no te gusta, bueno, lo tuyo, no. Cuando somos nosotros profesionales y nos manejamos dentro de un contexto profesional, tenemos que saber argumentar, y es por eso que Enrique Richard de alguna forma ha impactado en mi vida profesional, porque él te explica, y si no entiendes es porque es tu capacidad de no entender y tienes que buscar otra forma de asimilar las ideas que se están compartiendo contigo. Por otro lado, Rolando Barral, tuve el privilegio de ser su estudiante, todavía ahora me dice amigo. Entiendo en ese sentido que ustedes no me puedan decir David, yo le digo querido doctor Rolo, le digo no, Rolo nomás, así. He sido su estudiante en un curso de doctorado, estoy todavía a la vuelta de la esquina, y bueno, lo admiro porque él es una persona crítica respecto a la educación y respecto al rol del estudiante y al rol del docente en la actualidad, ¿no? Entonces, algunas de las ideas de Enrique y Rolando las voy a compartir siempre con el permiso de cada uno de ellos, y también con la experiencia propia que nos ha dado estos. Yo he empezado a enseñar a mis 21 años, ¿no? 30 años de experiencia. He empezado en colegio y luego en el CBA, y casi me jubilo en el CBA, pero no he querido, no era mi idea, ¿no? Más bien estoy haciendo lo que me place, lo que me gusta, creo que para lo que he venido al mundo. Eso es lo que mi padre solía decirme, es compartir y estar enfrente de un público y hacer lo que uno tiene que hacer. También Porfirio Tintaya actualmente es mi tutor de tesis, ustedes lo conocen, es un metodólogo que piensa que, bueno, la investigación hay que hacerla para realmente entender lo que significa o lo que es el significado de la vida, ¿no? El sentido de la vida, el por qué hacer las cosas de una forma y por qué no hacerlas de otra, ¿no? Y en ese sentido, entonces, yo voy entendiendo el por qué ser docente y cómo ser docente, ¿no? Por otro lado, también en este mundo todavía, ya un poco, la más joven creo que, Lorea Martínez, sí, la más joven, y el más añejo, Enrique Dussel, creo que uno que va por mis años es Rafael Vizquerra. Son personas que realmente, si ustedes escuchan Rafael Vizquerra, entonces tienen que saber que sobre inteligencia emocional,
Lorea Martínez, pese a ser hispana, ella se ha dedicado a hacer investigación en el mundo de las emociones, pero en inglés. Está en Gringolandia, con mayor respeto siempre digo eso, pero está ahí y desde ahí enseña cómo se puede desarrollar las emociones y qué impacto tienen dichas emociones en la enseñanza, especialmente en la forma de pensar y enseñar de un docente, ¿no? Y tiene un libro excelente que en inglés es Heart in Mind, en castellano es Pedagogía con Corazón, ¿no? Ojalá creo que les puedo compartir algunos, si es que les interesa, les puedo compartir algunos. Begoña Ibarrola, una española que realmente, vamos a ver videos cortitos, menos de un minuto, donde van a ver la simplicidad y la claridad y la precisión de los conceptos que ella maneja al momento de hablar sobre emociones. Linda Elder, la esposa de uno de los que ya no está acá, pero que realmente ha influido, una psicóloga, una estadounidense, que trabaja sobre el pensamiento crítico. Enrique Dussel, un filósofo latinoamericano que todavía está en vida y admirable porque ya está llegando a los 100 y todavía da cátedra, ¿no? Llega a la cátedra. Y esos son los grandes que más o menos ubican la forma de pensar y la forma de hacer las cosas que yo hago como persona, como profesional, ¿no? Estamos por el otro lado, estamos con John Locke, el que no solamente piensa que todo es razón, pero que también puede haber experiencia, ¿no? Experiencia del ser humano, a través de la experiencia va identificando ideas simples, ideas complejas, y va relacionándolas para empezar a pensar bien, por si acaso, ¿no? No a pensar, porque hay formas de pensar y lo que queremos cuando somos docentes es pensar bien. Eso es importante. Richard Paul hace 4 o 5 años ha fallecido, también casi llegando a los 100, es uno de los pioneros de un enfoque sobre pensamiento crítico del que yo sigo y que realmente me ha ayudado a entender lo que significa pensamiento crítico como persona, como profesional y también como docente. Semmelman, chileno, latinoamericano, un pensador realmente, el sujeto pensante, el sujeto teórico, el sujeto epistémico, para pensar realmente qué es lo que uno sabe, qué es lo que uno no sabe y qué es lo que puede saber. Paulo Freire, creo que todos lo conocen. Paulo Freire es un destacado también pedagogo latinoamericano que ha hecho mucho en Latinoamérica, pero ha sido realmente entendido después que ha muerto. Y la idea de tipos de pedagogía que él ofrece o que él presenta recién son reflexionadas. Con la que yo me quedo es con la pedagogía de la pregunta, pero hay otras, bueno. Alfred Adler, un psicólogo, un gringuito también, en los 1960, 70, que ha empezado con una disciplina que aparentemente no está relacionado con lo que vamos a hacer, pero ustedes me dirán que sí o no está relacionado. Es el precursor sobre una teoría que se llama disciplina positiva. Y eso lo he aprendido por necesidad, porque soy papá de una niña, soy papá de jóvenes, pero también de una niña de 6 años, y he tenido que aprender a entender lo que es la disciplina positiva y también me ha ayudado a entender cómo puedo manejar conflictos en el aula respecto a disciplina, sin castigos, sin premios, sin incentivos, pero con una fortaleza que realmente ayuda a la formación del ser humano. Finalmente, o no todavía finalmente, porque falta la mejor parte, Sócrates, y yo soy un acérrimo seguidor de Sócrates en el sentido de cómo él llega al conocimiento, cómo desenvuelve, cómo entiende y cómo desarrolla el conocimiento,
con el método socrático o la mayéutica que se dice. Y yo lo utilizo en inglés, cuando enseño en inglés, lo utilizo cuando enseño pensamiento crítico, lo utilizo cuando, cuando tengo la oportunidad o el privilegio de compartir conocimientos. Finalmente, una persona que ha marcado la diferencia en mi vida ha sido alguien que no tuvo la oportunidad de ser bachiller, pero sí de ser profesor rural, y que realmente me ha enseñado qué significa leer literatura, qué significa entender lo que uno dice o decir lo que uno quiere decir para no confundirse. Y entonces realmente es una persona que ha marcado la vida, al igual que ustedes seguro en su momento dado hay una persona en su familia o fuera de su familia que ha marcado y marca la forma de pensar de ustedes. El objetivo de compartir estos nombres es, si a alguien le interesa, puedo compartir bibliografía ya para futuro, pero estos son los ejes centrales de los que me permiten hablar de la forma que les voy a hablar hoy día, estimados compañeras y compañeros. El proyecto piloto, ya lo dijo creo nuestra directora, el proyecto piloto básicamente obedece a satisfacer una demanda social donde no hay universidad, hay muchos institutos, hay muchas entidades privadas, incluso estatales, pero no universidades públicas que se acercan a lo que es una necesidad, aprender idiomas. No, nosotros los lingüistas decimos lenguas, ¿no? Y los cristianos decimos aprender idiomas, y entonces creo que hoy más que nunca, permítanme enfatizar esto, yo me he acercado a la dirección como docente, como profesional, en los 11 años que he estado, casi 12 años que he estado en la universidad, nunca he visto una dirección que se preocupe por cambiar las cosas para mejorar, y lo que he visto en esta dirección es que así lo quiere y así quiere hacerlo, y entonces tengo una oportunidad, como muchos otros docentes, de acompañar este cambio para mejorar procesos en nuestra formación profesional. Ese es mi reto, esa es mi satisfacción personal, profesional, por la que acompaño en este tipo de eventos y en este tipo de proyectos a nuestra directora. Uno de los compromisos que la dirección ha asumido es acompañar a los egresados y a los titulados en su vida profesional. Light up, en inglés se dice light up, encender la chispa para que los profesionales nuevos, los futuros profesionales, vean al león de la sociedad. Yo siempre les llamo así, al león. ¿Cuál es el león de un profesional? Es la sociedad. La sociedad que va a determinar que él o ella sea considerado buen o mal profesional, ¿no? Entonces, ese es uno de nuestros objetivos, y esta acción o esta actividad va en pro de conseguir ese objetivo, de obtener resultados de alguna forma, ¿no? También hay otra necesidad de formar profesionales bajo el concepto de lo que se dice en UNESCO. Ustedes han debido ver los videos ya, si no los han visto, los tienen que ver, e incluso estudiar, porque el fin de semana van a tener dos pruebas, ¿no? Dos pruebas donde ustedes específicamente van a tener que mostrar que están asimilando, o por lo menos que han leído bien y entendido bien lo que se les está mostrando, ¿no? Entonces, la necesidad de formar profesionales que hagan investigación, no solamente docencia, o básicamente primero docencia, después investigación, por si acaso. UNESCO hace una clara diferencia entre ser un docente de universidad y ser un docente de colegio, de instituto, de un gimnasio y demás, ¿no? El primero, es decir, el docente de universidad es aquel que
privilegia la investigación, mientras que los otros docentes, profesores, sí lo hacen, es por cuenta propia, pero no les obliga, el colegio no te obliga a hacer investigación, el instituto no, ni siquiera creo que se habla sobre investigación, y les digo porque sé, porque he vivido en ese contexto, 20 años en el CBA, me han dado mucho contexto para hablar de lo que digo. Entonces, esa es una pequeña, pero no sé si pequeña y gran diferencia que tenemos que entender, ¿no? Que en la universidad primero se hace investigación y luego docencia, no al revés, o a veces solamente docencia sin hacer nada más, ¿no? Entonces, muchos de nosotros, hablo de los profesionales, no entendemos ello. Quizá he sido hace tiempo uno de ellos, pero de a poco también podemos cambiar y formar nuevos profesionales con esa forma de pensar, con esa dirección, y por eso estamos acá en esta primera sesión para de alguna forma justificar por qué es importante tener un perfil de docente universitario, independientemente que se enseñe la materia o el dominio o el nivel o si es lengua o si es otra disciplina, si es jóvenes, si es niños o si son mayores, recontra mayores o postdoctores, ¿no? Independientemente de ello, tenemos que entender cuál es el rol de nosotros como docentes en universidad. Y finalmente, pero no voy a poder extender más. Una de las características hoy en día de toda institución, no solamente educativa, institución de cualquier índole, es la innovación. La innovación que hace que, en este caso, nuestra carrera vaya insertando servicios, vaya mejorando y apuntando a estar en el puesto de muchas instituciones educativas quisieran estar, ¿no? Uno de los indicadores para evaluar instituciones, ahora hablo específicamente de instituciones educativas, es la innovación. Nosotros, dirección, asociación de docentes, queremos prestar servicios diferentes a nuestra sociedad y de esa forma crear oportunidades para aquellos que nosotros formamos. Un poquito les he hablado sobre los propósitos y la justificación de este proyecto que se está empezando. Estimados, yo he preparado dos temas para hoy día, pero hoy me emociono, o por ahí ustedes se emocionan porque también les voy a pedir que participen. Si tenemos que hacer un tema, lo hacemos un tema, y mañana hacemos otro tema, y el fin de semana hacemos otro tema y demás, ¿no? No hay problema, ojalá que para ustedes tampoco. Por supuesto, vamos a respetar siempre su tiempo, ¿no? Lo primero que uno, cuando piensa en la docencia, tiene que pensar en el principio, ¿no? Es como que en mi familia alguien me decía, por favor, enséñame a conducir un auto. Muy bien, toma un librito, lee esto, pero quiero conducir, no quiero saber la historia de cuál ha sido el primer vehículo o cómo se ha originado el primer vehículo, el primer auto. Por favor, has querido que te enseñe, toma esto y el lunes te tomo examen. Y me dicen, no, casi me golpean ahí. Y en realidad, como nosotros somos profesionales y somos egresados, tenemos la responsabilidad de entender qué significa universidad. Y seguro que al ver los videos, ustedes han entendido algo que no sabían, y quizá algunos también ya sabían, pero que no lo han comprendido. Ojalá que ahora lo puedan comprender para empezar a tener fundamentos como docentes de universidad, ¿no?
Yo me he quedado corto cuando hace varios años he entendido lo que significaba ser docente de universidad. Significaba estudiar todo, ¿no? Y significaba ser doctor antes de ser licenciado, antes de ser Michi Magister, así. Uno tenía que ser doctor, y tenía el tiempo para estudiar, no sé, 7 años, legalmente, ¿no? Pero, o legítimamente, creo que toda una vida, ¿no? Cuando hablamos de docencia universitaria, estimados, siempre hay que hablar de los requisitos legales y también de los requisitos legítimos, reitero, legales y legítimos. Los requisitos legales tienen que ver si eres egresado, has aprobado las materias, cuánto tienes en la materia, qué modalidad has optado por titularte, si tienes, cuál es tu grado académico, si eres técnico medio, técnico superior, licenciado, magíster, doctor y demás, ¿no? Esos son los términos legales que te ayuda, o por lo menos a partir de la licenciatura, te ayuda a acceder a la docencia, ¿no? Pero, nadie quiere hablar o hablan a secreto, a voces también, ¿no? A veces los requisitos legítimos tienen que ver con lo que algunas de las ideas que expresa Enrique Richard, ¿no? Esta es, por ejemplo, una idea que la parafrasea, ¿no? En 1918 había un movimiento famoso en los argentinos. Gracias a los argentinos, Latinoamérica tiene la autonomía, ¿no? Gracias a los argentinos, una vez más, ¿no? Por eso son alzados, quizá, más alzados de lo que son, ¿sí? O de lo que podrían ser. Pero les digo algo, ¿no? Sí, cuando uno lee el documento completo este documento liminar, se llama, de la reforma del 18, uno entiende realmente cómo era la universidad, ¿no? Qué tipo de docentes había y qué tipo de docentes querían los estudiantes de esa época que haya, ¿no? En ese entonces los docentes eran más que dioses, ¿no? Dioses en su pequeña aula, dioses en su mesa, en su curul, en su, ¿cómo lo dice? Cátedra, ¿no? Ya saben qué significa cátedra, ¿no? Cátedra es una silla donde se sentaba el catedrático, el que se sienta en la silla, y a partir de ello brindaba clases, ¿no? Esa es la cátedra, ¿no? Un tipo de silla. Entonces, por eso yo no utilizo, no doy cátedra o soy catedrático, no. El que dice eso no sabe lo que está diciendo, ¿no? No creo que alguien quiera decir, yo doy clases desde mi silla, ¿no? Ahora, por lo que es virtualidad, lo estoy haciendo, pero cuando estamos en aula, ya nos vamos a conocer el lunes, y algunos ya me conocen. Entonces, uno de los instrumentos que el docente, especialmente en lengua, tiene, son los pies en el aula, ¿no? Para caminar de un lado a otro lado, ¿no? Para sentarse de uno a otro lado y hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Bueno, entonces en esa época ha sucedido de alguna forma una revolución, ¿no? Han votado docentes, han votado autoridades y han empezado a contratar docentes que realmente valían la pena. Como dice Rolando Barral, y también lo dice Enrique Richard, ¿no? Docentes que puedan enseñar, docentes que puedan hablar, docentes que puedan compartir conocimiento con PowerPoint, como lo estoy haciendo, y también sin PowerPoint, ¿no? El día lunes nos vamos a ver en esa situación, en PowerPoint, ¿no? Y saben que una de las características, no sé si les ha debido pasar, a mí me ha pasado, a todos nos ha pasado, que hay docentes que dictan la materia, hay docentes que están perdidos y no tienen su papelito, su libro, ¿no? Entonces creo que
esa es una de las falencias que solía pasar y actualmente pasa. Es por eso que, por ejemplo, a saber, comparto con ustedes, es un secreto, pero no lo digan a nadie. Por favor, solamente los de la sala van a saber uno de mis secretos. Nunca, de los nunca, he dictado, he enseñado una materia que no sé. Las materias que puedo enseñar son inglés, investigación, sociolingüística, inglés técnico, lingüística aplicada. No sé si son, sí son muy pocas, creo, ¿no? Esas son las materias que puedo enseñar. Otras no. Si alguien me dice enseñe morfología, voy a disculpar, voy a trabajar con mi autito de taxista, prefiero hacerlo, ¿no? Porque tengo que llevar un pan a mi casa, eso sí, ¿no? Pero no voy a aceptar. Cosa que es una contradicción o es realmente un problema, un dilema fuerte, especialmente en la Universidad Pública del Alto y más específicamente en nuestra carrera, que a veces pensamos que todos podemos enseñar todo. ¿Acaso no has pasado la materia? Has pasado la materia. Cuando me dicen, puedes enseñar, ¿qué cosa vas a enseñar si no sabes si es cierto o no es cierto lo que te han supuestamente dado en la materia? No, entonces, no, yo no estoy de acuerdo con que una o un docente pueda enseñar cualquier materia, ¿no? Por eso hay didáctica general, didáctica específica, ¿no? Por eso, por un lado, ¿no? O no podemos pararnos y aprender como, hay otro enfoque, ¿no? Algunos dicen, no, pero tú al enseñar la materia aprendes. ¡Qué vergüenza! Realmente, qué vergüenza. O es más, peor vergüenza, cuando le pide al estudiante que explique un tema y el docente se sienta en su cátedra y empieza a aprender, ¿no? Eso es peor vergüenza todavía. Esa es una técnica mal aplicada, porque esa técnica vale, sí vale, pero es una técnica mal aplicada, vergonzosa, ¿no? Que el estudiante te enseñe y tú aprendes, ahora sí, en el siguiente semestre yo voy a dar mejor la materia, ¿no? No, esa es una técnica donde se le da al estudiante una oportunidad de desarrollar un tema siempre y cuando el docente, después de que desarrolle el tema, el estudiante, haga una síntesis, haga un resumen, contribuya con lo que se ha dicho. Entonces, así la técnica funciona, pero no funciona, ahora usted prepárese y ahora yo escucho. Y ni siquiera sé decir como docente si es correcto o no es correcto lo que está explicando el estudiante. Eso sí es gran vergüenza, ¿no? Entonces, pero sin embargo, si termina el estudiante, yo como docente me paro y digo, agradezco al estudiante, al grupo y le digo, quisiera hacer algunas consideraciones. Y empiezo, por ejemplo, no es así. Esto es así. Si ven este libro, van a corroborar lo que acabo de decir. El ejemplo que se ha dado, se entiende. ¿Qué tal este otro ejemplo? ¿Se entiende mejor? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy retroalimentando, estoy reforzando, estoy de alguna forma orientando, direccionando. Esa sí es la técnica, ¿no? Entonces, esas cosas no había en esa época y los estudiantes reventaron y los botaron a todos, ¿no? Y de eso han aprendido también en Bolivia, ¿no? La Universidad Mayor de San Andrés, que antes no era Mayor de San Andrés, era la Universidad Menor de San Andrés, se llamaba la Universidad Menor de San Andrés, ¿no? No era mayor. Después ya han cambiado el nombre, ¿no? Entonces, este hito, jóvenes, señoritas, estimados colegas y profesionales, siempre con respeto, eso sí, ¿no? Tenemos que saber, yo los invito a leer esto, está colgado en el internet, ¿no? El documento liminar de 1918, liminar de 1918, donde se puede entender la autonomía.
¿no? Pero es interesante compartir algunas ideas respecto a este documento, ¿no? Aquí empieza con la autonomía, ¿no? Que el 50% tienen derecho los estudiantes y 50% los docentes sobre la decisión del destino de la carrera o de las carreras, ¿no? En ese entonces también los graduados, es decir, los titulados, como algunos de ustedes, también tenían opción a opinar. Ahora no se tiene opción a opinar, a decir de que, bueno, lo que me han enseñado mis docentes está mal, porque ahora no pueden ni encontrar un trabajo, ¿no? No pueden decirlo nuestros graduados eso, ¿no? Pero con nuestra nueva dirección, creo que estamos en ese lado, porque les digo esto ya entre paréntesis, se ha aprobado una línea de investigación en la carrera que se va a llevar a cabo la siguiente gestión sobre seguimiento a los egresados y graduados de nuestra carrera. Es decir, los van a buscar a ustedes para saber qué están haciendo, qué no están haciendo, cómo se están insertando en la sociedad, y si no lo están haciendo es porque somos unos burros nosotros, los docentes, ¿no? Y tenemos que, no sé, yo fervientemente creo, estimados participantes, que no todos los profesionales pueden ser docentes. Esta es una opinión, pero una opinión justificada. No todos los que tienen título pueden ser docentes. ¿Por qué? Porque lastimosamente no todo el que tiene título sabe. El que sabe, sabe, y el que no sabe es doctor, es jefe, es, no sé, eso es lo que algunos dicen. Entonces, nosotros queremos saber dónde están nuestros egresados, por qué nos están titulando, qué están haciendo. Y queremos llamarlos, queremos hacerles partícipes de este y otros proyectos que tenemos en mente con dirección y asociación. ¿Para qué? Para darles un empujoncito en la vida universitaria, en la vida profesional. Y cuando ustedes ya tengan esos recursos, caramba, participen, ¿no? Participen en las convocatorias que todas las carreras tienen para medirse. Aquí sí se puede demostrar, un estudiante es mejor que un docente, o un docente siempre va a ser mejor que el estudiante, algo así, no sé. Pero ahí, ¿no? Pero después de haber entendido lo que significa ser profesional, ¿no? Esta es una cosecha propia por experiencia. No todos los profesionales pueden acceder a la docencia, porque cumplen el requisito legal, pero no el legítimo. Los requisitos que uno debe cumplir, debe tener en su haber personal para poder compartir, para no temblar, para no hacerse enseñar con un estudiante, ¿no? Para así orientar a un estudiante por el camino que debe conducirse como profesional, ¿no? Entonces, para mí, lo digo así, subrayenlo, díganlo, lo pueden compartir con quien sea, la docencia universitaria es un privilegio. Siempre les digo a mis estudiantes de didáctica y de lingüística aplicada, soy docente titular ahora en la Universidad Mayor de San Andrés, en lingüística aplicada, en inglés. ¿No? Me he tenido que medir, nos hemos medido al igual que ustedes tienen que medirse, porque es parte de la profesión competitividad, ¿no? Entre otros pares, y a veces uno sale airoso, y a veces otros aprende, pero nunca pierde, aprende para seguir intentando, ¿no? Entonces es un privilegio que hay que ganárselo de a poco. Creo que ustedes están empezando bien,
Porque algunos pensamos que ya tengo el título, ya ahora cátedra, ¿no? No, jóvenes, no, estamos pensando mal. Entonces tenemos que caminar por el mundo, tenemos que saludar al león de los profesionales, que es la sociedad en diferentes lugares, y con ese bagaje nosotros venimos y tenemos algo que decir cuando estamos en clase, ¿no? Entonces, es algo que, por ejemplo, en 1918, esto también es cierto por si acaso, pero a veces nos trae conflictos la asistencia libre, ¿no? El docente no puede obligar al estudiante, de acuerdo a normativa, a asistir a sus clases, ¿no? Y si le obliga, si el estudiante sabe que la asistencia es libre de acuerdo a normativa, entonces le puede pegar un juicio, ¿no?, al docente. Dice, oiga, usted, proceso en la universidad. Si la universidad no le hace caso, entonces afuera, ¿no? Proceso, porque es un derecho que el estudiante pueda o no pueda asistir. Yo particularmente he ido a la universidad después de haber sido papá y bueno, más del 50% de las materias las he hecho como estudiante libre, ¿no? En algunas 2 materias he reprobado también, pero he podido hacerlo, ¿no? Entonces, por si acaso, estas diapositivas les voy a pasar, ya inmediatamente terminamos la clase, les voy a pasar al grupo. Así que no es necesario que tomen nota, pero sí, estas están estrechamente relacionadas con los videos, ¿no? Con los videos que han visto y que siempre es bueno ver y rever y escuchar también para tener un norte. No solamente repetir, ¿no? Yo les decía que Enrique Richard es un docente que sabe lo que dice, pero también a veces extremista, es extremo, ¿no? Él, un docente no es docente si no investiga, ¿no? Yo le diría, bueno, yo soy docente, investigo, pero al mismo tiempo también divulgo, es decir, yo me meto, así en el sentido cristiano de la palabra, me meto por todos lados, en colegios, hasta en iglesias, en lugares, en comunidades donde no te pagan, pero te miran con una carita de agradecimiento que les has compartido algo, y creo que eso también es muy importante. Entiendo yo que aquí hay jóvenes, señoritas, que así van haciendo, ¿no? Eso en inglés dice charity, ¿no? Y en términos académicos lo decimos divulgación, dar evidencia de haber pasado por la universidad. No, la evidencia no es el título, por si acaso, no, nada que ver. Eso es el requisito es eso, requisito para enseñar, ¿no? Pero la evidencia de haber pasado por la universidad pasa por inmiscuirse, entrarse, mezclarse en el león de la sociedad, ¿no? Que uno siempre va a ganar. Siempre, ¿qué va a ganar? No va a ganar dinero, por si acaso. Raras veces gana dinero. Gana experiencia, gana esas virtudes que se necesita para ser docente. Comprender, entender y sentir empatía. Sentir empatía por el estudiante, por el colega, por la autoridad en la universidad y fuera de la universidad. La empatía como competencia emocional es muy importante en la docencia. Muy importante. A ver, yo les pregunto, ¿cuándo ha sido la última vez que han pensado que ustedes eran empáticos? Hoy día, ayer, en cualquier tema,
su familia, en la academia, con un amigo, con la pareja? ¿Cuándo han sido empáticos? Una de las preguntas que yo hago en mis clases cuando enseño a docentes, les digo, ¿qué características tendría que tener un docente? Y ahí lanzan, ¿no? Tiene que ser responsable, tiene que ser paciente y demás. Pero ser paciente y responsable puede ser un papá, un amigo, una amiga, una enfermera, un conductor responsable, paciente con sus pasajeros y demás. ¿No? ¿Cuál sería la diferencia entre ellos y un docente? Una de las diferencias es la empatía. Es fundamental que el docente sea empático. El docente tenga capacidad de sentir lo que el discente, el que aprende, el que disiente, sepa que su docente es empático, ¿no? En diferentes formas, ¿no? Dicen, ¿puedo presentarle mi tarea? No, hasta hoy día era, ¿no? No, hasta hoy día era, hasta media hora, listo, chao, goodbye, así, ¿no? Medio endiosándose, ¿no? En pequeñas actitudes uno puede mostrar que puede trabajar su empatía, ¿no? Porque es cuestión no solamente de mostrar, sino trabajarla, ¿no? Día a día. Yo tengo 54 años, señoritas, jóvenes, colegas, 54 años. Y soy realmente pobre en lo que es respecto a la empatía. Muchos años de mi vida he mostrado lo contrario, pero cada vez más me doy cuenta que cada vez... Perdón, hay una bulla que no deja escuchar. Ahora sí. ¿Está bien? Sí, ahora sí. Creo que era el teléfono en mi casa. A ver, un segundito, por favor. Ok, David. Ahora sí. Puerta cerrada. Gracias. Entonces, la empatía es uno de los privilegios y uno de los requisitos, ahora sí, requisitos legítimos, no legales. Ya saben, los requisitos legales, ¿no? Ahora legítimos para ser docente. Empezar con entender lo que es un concepto de empatía y empezar a escudriñar cuán empático uno es a su alrededor, ¿no? Y formas de empatía que nosotros podemos mostrar con nuestros estudiantes, ¿no? Dicen, no he dado un examen, no ha pasado esto, ¿no? Por supuesto tenemos que valorar, podemos ser empáticos, ¿no? ¿Qué otra cosa es ser ligero? La ligereza, la flexibilidad y demás son otras cosas, ¿no? Pero en este momento yo estoy hablando de algo, de una virtud, de una competencia emocional que un docente debe desarrollar. Uno no necesita mostrar la cara, ¿no? No necesita mostrar la cara para ser firme con alguien, ¿no? Antes nuestros papás nos decían, ¿no? A ver, no, ya me han mirado así, ya sé lo que significa, ¿no? No, especialmente porque ahora hay tantos recursos para entender que uno puede ser firme, no estricto, no firme en lo que uno dice o hace, y eso tiene que ver con la disciplina positiva. Alfred Adler, ¿ok? Si les gusta eso, ¿no? Me dicen y yo les lanzo sus libros. Entonces, uno no necesita ser enojón, estricto, cara larga, para no dejar entrar, por ejemplo, a un estudiante y dejarlo en la puerta. O se desfogan, ¿no? No, de la paz, señor, pum, le cierran la puerta, ¿no? Y creo que no. Creo que hay un momento para evaluar esta parte. Como les dije, vamos a hablar, hay mucha tela que cortar sobre los elementos o los requisitos legítimos de la docencia,
les decía que este es un empiezo, porque los que se queden con nosotros, por supuesto, los que quieren, quieren, y los que no quieren también, ¿no? Así, se queden con nosotros en este proyecto. Uno de los varios proyectos que tenemos es que vamos a tener un curso permanente de capacitación y formación de diferentes temas, que algún momento me va a tocar ser estudiante, participante, por supuesto, en otro momento también van a poder ver que podemos contribuir a ello, ¿no? Entonces, a ver, aquí, esto ya es algo para ustedes. De acuerdo a Enrique Richard y de acuerdo a la UNESCO también, más a la UNESCO que Enrique Richard lo traduce o transduce, creo que lo dice eso, transducir, cambiar de una situación a otra, ¿no? Porque es importante que un profesional, un docente, haga investigación. ¿Por qué? Entonces, porque de acuerdo a la investigación, cuando uno lee un marco teórico, Rolando Barral y Enrique Richard dicen, leer significa el ir al cine y aprender algo, ¿no? Para posteriormente poder hacer preguntas o responder preguntas, ¿no? Esa es interesante, esa analogía, ¿no? Uno no puede hacer preguntas o tampoco puede responder preguntas sobre una película que no ha visto, ¿no? Sobre una peli que no ha visto. Lo mismo, ¿no? En docencia uno no puede hacerse preguntas sobre el dominio que él tiene o que ella tiene, o responder sobre el dominio que supuestamente tiene, si es que no ha leído, ¿no? No ha leído sobre su disciplina. Entonces la investigación lo que da es el poder disciplinar. Uno no puede ser docente si no sabe el contenido de la materia que va a enseñar. Ahora que ustedes son ya egresados y titulados y profesionales, se deben dar cuenta, ¿no? Pero que no se daban cuenta, al igual que yo, no nos daban cuenta, y lastimosamente ningún docente en pregrado me ha hablado así como gente, decir de que no solamente tienes que lograr tu 51 o tu título, sino también tienes que dar evidencia de que realmente está pasando algo en ti, que te está cambiando, ¿no? Ese es el poder disciplinar, porque de otra forma vas a tener tu título, pero no vas a saber qué decir respecto a la materia o respecto al contenido que estás supuestamente enseñando, ¿no? Por lo menos yo no he tenido eso, no he tenido un docente en pregrado. En posgrado sí ya, no, me han revolcado y revolcado, ¿no? He aceptado eso. Duele, pero he aceptado, he aprendido a aceptar eso, ¿no? Que la investigación, al hacer investigación, uno adquiere el poder disciplinar, ¿no? Yo me he permitido compartir con ustedes un pequeño artículo, recién que está siendo corregido todavía, creo que este año va a salir, me dicen, publicado en la carrera, ¿no? Sobre competencias emocionales del docente, o por lo menos las ideas que un docente piensa que son importantes respecto a la educación emocional, ¿no? Entonces, es importante para cualquier docente hacer investigación. Antes, mejor, pero por cualquier motivo, si uno ya es docente, empezar a hacer investigación. Porque de otra forma se va a quedar en ese cuadro pequeño, ridículo, que le llaman mediocre, ¿no? Y a veces con cariño nos dicen, no, yo soy ahí nomás, así, ¿no? No, ese ahí nomás no está bien. Si eres docente de universidad, tienes que hacer investigación, si no, ¿qué cosita estás enseñando?
préstame tu PowerPoint, préstame tu librito, así, no, no, tampoco, ¿no? Otro de los poderes que la investigación da es el poder ético, ¿no? Ético, ética. Una de las mayores debilidades que yo percibo en pregrado, a nivel licenciatura, y en posgrado, a nivel maestría, es que los estudiantes, los participantes, no pueden llegar a una intelectualidad autónoma. Autónoma. De esa intelectualidad autónoma habla Richard Paul, Paulo Freire, que dicen, el conocimiento solamente es información cuando uno no crea a partir de esa información su propio conocimiento, ¿no? Entonces voy repitiendo por la vida lo que ha dicho él, lo que ha dicho él, lo que ha dicho ella, ¿no? Y voy repitiendo y no avanzo. Eso es lo que falta. Y siempre les digo esto en todos los niveles, les digo, hay docentes, hay estudiantes que dicen, pero dicen, esto en tal materia nos han dicho así, y ahora usted nos está diciendo otras cosas. Ahora estoy confundido, ¿qué voy a hacer? Sí, claro que estás confundido, pero no por lo que te ha dicho el anterior docente, ni tampoco el docente actual. Estás confundido porque no entiendes el concepto de intelectualidad autónoma. Aprender a pensar por uno mismo a partir de las fuentes que uno tiene. Pensar, reflexionar. Es por eso que yo les pido y enseguida les voy a dar la palabra para que hagan sus apreciaciones y también preguntas. No, uno no puede ser ético si uno no sabe qué significa la intelectualidad autónoma. Saber pensar por uno mismo, dar evidencia que uno piensa por sí mismo y no solamente repite lo que le han dicho, lo que ha visto, lo que ha leído. Mario Morales, un guatemalteco, doctor, me sacó el sombrero si tuviera y me ven el poco cabello que tengo. Habla sobre el intelicidio. Ufa, alguien me está llamando, perdón. Habla sobre el intelicidio, cómo a través, lo contrario a la intelectualidad autónoma, ha estado ocurriendo en el aula y muchos somos producto de ello, ¿no? Matando la inteligencia, matar la inteligencia. ¿Y cómo matamos la inteligencia? Es básicamente creyendo, escuchando al pie de la letra, haciendo al pie de la letra lo que los intelectuales nos dicen, o lo que la intelectualidad nos dice, ¿no? Porque ahí solamente hay repetición. Entonces, si no hago investigación, lo único que me queda es repetir. Pero cuando hace alguien investigación, se le abre la mente. Dice, ¿y por qué, por ejemplo, Descartes, ¿no? ¿Y por qué Descartes piensa que la realidad es a partir del racionalismo, de la razón? ¿Y por qué John Locke está en contra de ello? John Locke piensa que el conocimiento es a partir de la experiencia, empirismo. Pero, ¿y yo dónde estoy? Estoy aprendiendo a partir de lo que hay, de lo que practico o de lo que mis docentes dicen. ¿Qué? Entonces, ¿dónde me ubico? ¿No? Estoy medio perdido, ¿no? Conceptos como intelectualidad autónoma, humildad intelectual, empatía intelectual, relevancia intelectual, son conceptos que se manejan y debería manejar cualquier docente. Los estándares intelectuales.
¿Qué son los estados intelectuales? Son instrumentos abstractos, por supuesto, para la academia, ¿no? Que nos hacen pensar, nos hacen hacer y nos hacen actuar de forma apropiada en un contexto. Entonces, si uno entiende ello, va a poder, de alguna forma, que es largo y tedioso y cansador para algunos, entender el concepto del poder ético, ¿no? No voy a hablar uno por uno, porque esto lo tienen en video, largo, 2 horas, 3 horas, ¿no? Pero sí quisiera tocar esta parte, por ejemplo, lo que dice Enrique Richard, transducción de conocimientos originales, pedagogía. ¿Qué significa eso? Cuando uno hace investigación, su mente es muy abstracta, porque lee artículos, su mente es bien difícil de entender, ¿no? Ustedes, no sé si alguna vez les ha tocado a un docente que supuestamente es intelectual, pero no sabe enseñar, no, es doctor, superdoctor, no sabe enseñar, no le entienden sus estudiantes. Y eso pasa. ¿Por qué? Porque no está, esta es la palabra que utiliza, transducción, no está haciendo que sus estudiantes, que sus participantes lleguen a entenderlo, puede ser por el tipo de lenguaje que está utilizando, por lenguaje formal o demasiado informal, porque pensamos que la forma en que nosotros hablamos tiene que ser entendida en todos los niveles y nosotros sabemos que no, como lingüistas, porque tenemos la competencia sociolingüística que nos dice que nosotros tenemos un idiolecto, sociolecto, dialectos y demás, que de alguna forma interrumpen la comunicación efectiva entre nosotros, ¿no? Pero eso lo tiene que entender un docente. Dar docencia a niños, a jóvenes, a adultos, a profesionales de posgrado y no posgrado, o a personas que nunca han estado en colegio, implica pues el cambiar nuestra manera de hablar. Yo les estoy hablando conscientemente de una forma que ojalá haya apuntado a hablarles de esa forma bien. Pero cuando estoy con jovencitos de colegio o de primer semestre, yo les hablo de otra forma. Y también cuando estoy con intelectuales de posgrado, también intento hablar de otra forma, ¿no? Eso es importante, de que también el docente tome en cuenta cuando enseña. Domina el conocimiento, produce conocimiento nuevo, promueve apertura mental. ¡Wow! ¿Qué es eso? Cuando uno hace investigación, domina el conocimiento, pero ¿el conocimiento de qué? De la temática, del tema, de la materia de la que enseña. Y es por eso que es una de las justificaciones que siempre digo, que uno no puede enseñar todo, porque no hace investigación de todo, ¿no? Y entonces, a través de la investigación también uno produce conocimiento nuevo, recrea conocimiento nuevo, evidencia conocimiento nuevo y lo pone a disposición ¿de quién? De nuestros clientes. ¿Quiénes son nuestros clientes? Nuestros estudiantes, ¿no? Y por supuesto, la persona que hace investigación, la persona que tiene la intelectualidad autónoma. Entonces, ¿qué hace? Lo único que hace es abrir su mente y entender lo que pasa a su alrededor, sin esperar de estar correcto o incorrecto en cada situación, pero entiende. A ver, sin dejar de compartir pantalla, a manera de un respiro, yo quisiera que haya comentarios o preguntas toda vez que ustedes ya han tenido la oportunidad de prepararse para la clase, y por eso ojalá me estén siguiendo el hilo.
A ver, dejaré de compartir pantalla un poquito para verlos y también para que me vean, ¿no? Aunque me están viendo todo el tiempo porque estoy compartiendo, porque estoy con mi cámara encendida, ¿no? A ver, estimados compañeros, compañeras, ¿quieren hacer algún comentario, una pregunta? ¿Quieren atacarlo al docente? Este docente habla de esto, pero no dice esto. ¿Qué piensa de esto? Su oportunidad. Adelante. Wow. Siguen ingresando. Bueno, Lick, podría, David, podría Sí, decir. sí, gracias Esther. Gracias. Adelante, por favor. Bueno, Lick, ¿cómo como egresados ya, que aún todavía no nos hemos titulado, cómo podemos recuperar nuestra habilidad autónoma, como usted ha mencionado? Muy bien. ¿Cómo podríamos recuperar? Y también felicitar, ¿no?, por este trabajo, dicen, y a la directora también de la carrera. Y sí, me está muy emocionante esto. Y bueno, ahí, hablando de mis compañeros de que van a buscar, dijeron, ¿no?, qué estamos haciendo, ¿no?, como egresados de la carrera. Y creo que vamos a encontrar muy pocos, a lo que yo he visto. Vamos a encontrar muy pocos porque la mayoría se ha dedicado ya a sus trabajos personales, ¿no? Eso es lo que puedo decirles. Ya, está bien. Gracias, Esther. Lo primero que tienes que hacer es lo que acabas de hacer. Lanzarte a la piscina y preguntar. Siempre preguntar, no tener miedo, ¿no? Parte de nuestra idiosincrasia o de nuestra, en el buen sentido de la palabra, ignorancia intelectual, por si acaso, es quedarnos con la pregunta, ¿no? Ahí quisiera preguntarle, pero se va a enojar o no. No, entonces me alegra, Esther, que tengas una actitud muy positiva frente a ello. Por ejemplo, yo te digo, no en la universidad, en pregrado, sino después de muchos años ya trabajando en el león de la sociedad y después en el posgrado, algo me ha indicado que había algunos textos donde hablaban sobre los estándares intelectuales, porque la intelectualidad autónoma es un estándar intelectual, ¿no? Entonces hay libros, hay textos. Como les decía, de lo que hablo, puedo dar evidencia con algunos textos que pueden leerlos, ¿no? Por el corto tiempo que tenemos, no puedo abarcar a fondo todo esto, pero sí podemos hablar en otra ocasión. Pero te digo, la intelectualidad autónoma es practicando y yo la intento lograrla, desarrollar a través de preguntas. A través de preguntas hay una tipología de preguntas que utilizamos en la academia. Básicamente, Linda Elder hace esta apreciación de tipología de preguntas tenemos que saber que nosotros en la academia utilizamos preguntas fácticas, preguntas de juicio y preguntas de opinión o preguntas sociales, ¿no? De preferencia, ¿no? Y entonces saber esta tipología de preguntas, identificar esta tipología de preguntas cuando uno lee, cuando uno escucha, cuando uno interactúa, entonces le ayuda mucho a abrir la mente y por supuesto a tomar un camino. Ese camino se llama el crecimiento de la intelectualidad autónoma, ¿no? Les digo, son preguntas fácticas como por ejemplo, ¿cuántos presidentes ha tenido Bolivia? ¿No? Si hay una respuesta correcta y las demás son incorrectas, ¿no? Como que, ¿cuántos años tienes? Es una pregunta fáctica. ¿Por qué? Porque tienen una respuesta y las demás son incorrectas. Y cuando uno se da cuenta en la academia que, por ejemplo, ¿quién es el padre de la lingüística? Y uno dice Vygotsky y alguien le dice está mal, pero no le dice la respuesta. Entonces, lo único que tengo que hacer yo es buscar la respuesta. Voy a buscar la respuesta y voy a entender de que Ferdinand de Saussure había sido considerado el padre de la lingüística. Y esa es la respuesta
no otras, ¿no? Y entonces eso es con respecto a la pregunta fáctica. Respecto a la pregunta de juicio, son esas que utilizamos nosotros generalmente cuando hacemos tesis. La pregunta de investigación, una pregunta de proyecto, son esas, ¿no? Que no hay muchas respuestas, pero que sí hay pocas respuestas y la mejor respuesta es la que está mejor sustentada. Eso es lo que hace la tesis, ¿no? La mejor respuesta es la mejor sustentada, ¿no? Yo les pregunto, ¿cómo uno aprende el idioma? ¿Cómo uno aprende mejor un idioma? Ustedes me dirán gramática, pronunciación, vocabulario y demás, pero como no están entendiendo mi pregunta, bueno, pues al bombo sus respuestas, porque yo les estoy haciendo una pregunta de juicio. Una pregunta de juicio requiere una respuesta con sustento, con evidencia, con argumento, ¿no? Entonces, si alguien me dice la mejor manera de aprender un idioma dependerá de la edad del aprendiz. Si es niño, niña, será pues adquiriendo el idioma, y si es adulto, será aprendiendo el idioma a partir de diferentes paradigmas. Más o menos me ubica, esta persona me ubica mi pregunta, entonces a ver, lo escucharé más, ¿no? Entonces ya estoy orientando como persona, como docente, como estudiante, como discente, a quién tengo que escuchar menos y a quién tengo que escuchar más por el tipo de pregunta y respuesta que se me está dando. En la tesis de pregrado, posgrado, yo estoy haciendo una tesis igual que algunos de ustedes, tenemos que entender la pregunta y tenemos que saber responderla. Y la pregunta es de juicio. Generalmente en la academia, en la tesis, la pregunta es de juicio. Muy pocas preguntas tácticas, ¿no? Y entonces, esos elementos que acabo de mencionar, uno más quizá, para no extenderme, el de opinión o preferencia, ¿no? Que ese tipo de preguntas también cuando van a una fiesta, cuando están conociéndose con una persona que les interesa, o cuando están matando el tiempo por matarlo, así, dicen, ¿qué música te gusta? O qué color es tu color favorito y demás, que no tienes razón de ser porque no hay forma de evaluar eso, ¿no? Entonces, si alguien me dice el rosado, no le voy a decir, ¿por qué te gusta el rosado? ¿Qué te ha pasado? No, simplemente es una preferencia, es una opinión, ¿no? Una opinión. Y entonces esas son las preguntas que no le interesa a un académico, no le interesa a un intelectual. Pero las preguntas que le interesan al intelectual son las preguntas de juicio y las preguntas fácticas. Y si mi docente me hace una pregunta fáctica y no sé responderla, ya sé qué hacer, como dice Sócrates, ¿no? Ya sé qué hacer. Tengo que buscar la respuesta. Y si mi docente me hace una pregunta de juicio y no sé cómo responder, o sé cómo responderla, pero no tengo suficiente evidencia, no tengo suficiente argumento para hacerlo, ya sé lo que tengo que hacer. Entonces, cuando ya sé lo que tengo que hacer, estoy tratando de desarrollar mi intelectualidad autónoma. Estimada Esther, no me quiero extender, ojalá haya respondido tu pregunta. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hablar para proseguir? Muy bien. Tiquitín. Licenciado. Adelante, Gladys. Licenciado, buenos días, compañeros también. Yo tengo una consulta, licenciado. Usted habló de empatía y también dijo de que los jóvenes, los niños y los adultos tienen diferente aprendizaje. Ahora, ¿cómo sería practicar la empatía en estos estudiantes, licenciada?
Muy bien, gracias. Eso lo vamos a hablar en el segundo tema, pero me adelanto. En una clase, ¿quién tiene que comprender? ¿Un estudiante o el docente? Si alguien me pregunta eso, esa es una pregunta de juicio. ¿Quién tiene que comprender? Tiene que comprender el contenido un estudiante. Pero quien comprende la situación didáctica, el contexto didáctico, el contexto educativo, es el docente. Ejemplos de oportunidades cuando el docente puede mostrar empatía y entender la situación. Un examen que no se lo ha dado cuando se le tenía que dar, un estudiante que no hace la tarea, un estudiante que generalmente llega tarde, pero que el docente simplemente cierra la puerta y no sabe por qué llega tarde. Un estudiante que generalmente está cabeceando en la clase. Un estudiante que siempre participa, pero siempre se aplaza en su examen. Entonces, por decir esas cuantas pocas situaciones que parafraseo, porque esto lo menciona Paulo Freire, me estoy parafraseando, un docente que cierra la puerta a sus estudiantes, un docente que no entiende que la hora de pasar clases no es la mejor para pasar clases en esa materia. Esas son oportunidades para pensar como estudiantes, no como docentes solamente, ¿no? Y bueno, estrategias, no hablo todavía de estrategias, el día de mañana un poco vamos a hablar de estrategias, simplemente parafraseo o una forma identifico situaciones. Muy bien. Ahora sí, vuelvo a compartir. Ya me ha aburrido esa diapositiva. Cambiaremos otra ya. Estita. O mañana volvemos también a esta. Y nos iremos a esta. No sé si les gusta ver Mafalda o leer Mafalda. A mí sí. Me gusta como leer porque son pequeñas cosas curiosas que nos hacen pensar, ¿no? Quino, argentino que hace un poco muerto, ¿no? Educar es más difícil que enseñar, porque para enseñar usted precisa saber, ¿sí? Tenemos que saber, ¿no? Nuestro contenido. Es un requisito legal también, saber nuestro contenido. Pero para educar se precisa ser, dice, ¿no? Wow, eso es más profundo, especialmente en colegio, ¿no? En colegio, en todos los contextos, pero cuando trabajé en colegio, realmente marca la diferencia el o la docente que sabe ser, porque el indicador de saber ser es que la o el estudiante se acerque a ti y te diga tengo problemas. No que lo busques tú, sino él o ella que se acerque a ti, ¿no? Y te diga que puede ser. Y para los jóvenes es más fácil, ¿no? Cuando trabajaba en el San Calixto, en el Instituto Americano, David, hola, David, escucha. Bien. Pero cuando llegamos a la universidad, licenciado, magíster, doctor, y otros que les dicen licenciado, no, doctor, por favor, ¿no? Esos son con el mayor respeto a todos los participantes, son basuras, taras que a veces uno tiene, ¿no? Porque el hecho que seas algo no es porque lo ostentes, no, sino simplemente dar evidencia de lo que ha pasado con tu vida, en tu educación, en un lugar que se llama universidad, ¿no?
Es un privilegio haber estado y pasado y estar, quedarse en la universidad. ¿Mm? Ahora quiero referirme a algunas ideas de mi querido doctor Rolly le decimos, que si lo googlean lo van a ver hasta en Mujeres Creando, creo, ¿no? Ahí está también. Son algunas de las características que no solamente él, ¿no? Creo que todos los que estamos conscientes identificamos, y que hasta ahora creo que muchos más que muchos menos, nos damos cuenta que es mejor no ser autoritario, ¿no? No ser autoritario en una clase y saber que siempre una experiencia siempre va a traer un aspecto positivo, ¿no? Una mala presentación, por ejemplo, siempre va a tener un aspecto positivo que el docente puede realzar, ¿no? Pero estas son algunas características. Creo que estamos de acuerdo en esto, ¿no? Yo por lo menos estoy de acuerdo, ¿no? Haciendo una descripción, ¿no? De lo que sucedía antes y actualmente, aunque no lo crean, y no sé si ustedes viven esa situación, yo también la vivo. A veces ocurre, ¿no? ¿Qué tal con estas? No participa, escucha pasivamente en clases. Eso solía pasarme en la universidad mucho. Ahora me pasa menos con mis estudiantes, me pasa menos, porque esto depende también mucho de la didáctica que el docente utiliza para darles voz, para darles oportunidad a que te digan algo los estudiantes. Y aquí entra justamente el concepto de competencia emocional que él o la docente mínimamente debería tener. Mi estudiante no participa porque yo soy radical, ¿no? O porque miro feo, ¿no? Hasta el docente tiene que aprender a mirar, ¿no? No sé si se han dado cuenta, tiene que aprender a mirar. No sé si alguien ha pasado clase conmigo, ¿no? Puede decir al respecto, ¿no? O si ustedes han conocido a alguna persona, yo sí, en mi vida, varias personas, que cuando la saludas o lo saludas, medio que algo atrae, ¿no? Y no es que estés interesado en ella o en él, no, nada que ver, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que es una mirada, una forma de mirarlo o mirarla que te da ganas de hablarle, ¿no? O te da ganas de seguir escuchándola, ¿no? Rolando Barral es un docente, yo me identifico con él, porque él ha empezado de cero, ¿no? Al igual que muchos de ustedes, también yo, hemos empezado de cero, es decir, hemos venido de una familia donde nadie era profesional, ¿no? Él ha nacido en Quillacollo, Cochalito, y tiene unas fotos de niño con abarcas, así. Yo no tengo fotos, ¿no? Pero yo sí, gracias a mi padre, por eso lo pongo siempre en mis presentaciones a mi padre. Yo he sido el primer profesional de mi familia, pero no el último. Y entonces me identifico con él y con la situación. Algunas de las características que podemos de alguna forma, no sé, discutir, ¿sí? ¿No? Discutir o argumentar, lo vamos a hacer en grupo, ¿no? Ustedes que simplemente
tengan que enseñar niños y jóvenes, jovencitos, ¿no? Toddlers, children, young adults, no sabemos todavía. Creo que tenemos que tomar en cuenta esto, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que nuestro rol es determinante, por si acaso. Compañeros, compañeras, yo por experiencia les digo, y lo digo delante de nuestra directora que está acá, creo, lo he dicho ya, off camera, lo he dicho, el destino de nuestro proyecto, de este primer proyecto, está en las manos del que entre a clases, del que entre en aula. Y él o ella va a ser considerado directamente un pioneer, un hito en el cambio que la dirección está dando en la formación profesional. Realmente, no va a ser el aula, no va a ser el nombre de la universidad, no va a ser la universidad mismo como universidad, algo así. No. Va a ser la mejor propaganda, el mejor indicador para abrir y cerrar más cursos de diferente índole, en diferentes horarios, para diferentes edades, va a ser la o el docente. No los vamos a dejar solos, por supuesto. Vamos a invitar a otros profesionales igual. Yo me comprometo, le decía a nuestra directora, a traer otros profesionales de los que se puede aprender a aprender y también a desaprender, ¿no? Eso es lo que me gusta, uno de los elogios que le lanzo a Rolando Barrala, es que él ha sido, que me ha hecho pensar en dos conceptos, el aprender y desaprender. El aprender creo que ya podemos entenderlo, el desaprender, ¿no? Porque uno cuando viene a la universidad, cuando pasa clases o cuando da clases, cuando educa o es educado, tiene que entender el desaprender. ¿Y qué es lo que se desaprende? Lo que intenta o lo que impacta, lo que influye de manera negativa en la vida de uno. En aspectos personales o en aspectos profesionales. Si mi docente llega tarde, bueno, ya tengo algo que desaprender, ¿no? Si mi docente llega a tiempo, también, qué bien, tenemos algo en común, ¿no? Entonces, el desaprender también es una competencia que el docente debe desarrollar en la profesión. Tenemos que desaprender muchas cosas en nuestro contexto, estimados compañeros. No sé si alguien tiene algo que debemos desaprender, que alguien piense que debemos desaprender como profesionales o como docentes. A ver. No, todavía no. Está bien. Sería la adognación. Hola, hola, hola. ¿Alguien estaba sugiriendo algo? No le voy a repetir. No, no hay. Ok, vamos a hacerlo en grupo, ¿no? Entonces, estimados participantes, no estamos abarcando el segundo tema todavía. Va a depender mucho de ustedes cómo actúen y en particular cómo piensen como docentes respecto a la universidad, respecto a la carrera que los ha formado. Hay muchas cosas que aprender y desaprender.
Una de ellas, por ejemplo, puede ser el trato que hemos recibido de algunos docentes, que no era el óptimo. Entiendo, ojalá que no haya sido yo uno de ellos, ojalá. Pero la forma de comunicarse con los estudiantes tiene que ser horizontal, horizontal, face to face, de igual a igual. Y algo que ayuda a eso es justamente que logren que sus estudiantes los llamen por su nombre. Ronald, Karen, Karen, por favor. Alberto, ¿puedo hablar contigo? No. Sara, ¿me puedes ayudar en esto? No. Licenciada, licenciada Kusikanki, licenciado Ronald. No. Eso aleja más bien. Es parte de la estrategia didáctica en una institución, lograr que los estudiantes te llamen por su nombre. Eso es importante. La partecita ya voy acabando. Disculpen si soy tedioso, pesado. Pero Paulo Freire, realmente respetado en nuestro medio y en los medios, en todos los idiomas, por si acaso. Sus obras han sido traducidas al inglés, ¿no? Y me quedo con de estas varias, me quiero quedar con esta que es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. ¿Qué significa eso? Los profesores contestan a preguntas que los alumnos no han hecho. Los profesores enseñan cosas que los estudiantes no les interesa, ¿no? En lengua, no me voy a ir lejos, en lengua, por ejemplo, ¿a quién le interesaría? Como lingüistas a nosotros, sí, por supuesto. ¿A quién le interesaría saber cómo ha empezado a hacer en lengua, escuchen, en lengua, cómo han llegado a ser una potencia Estados Unidos, por ejemplo? Solamente en lengua, ¿cuándo estamos enseñando? Y si tenemos que hacerlo, tendríamos que hacerlo cuánto tiempo y cómo. O en Aymara, por ejemplo, ¿a quién le va a interesar que le enseñemos la historia de la cosmovisión andina? Tener cuidado en entenderme. No estoy indicando que es malo, no para nada. Por supuesto, en un momento dado a todos nos interesaría, pero sabemos que tenemos clases 1 hora y media o 2 horas y que mi docente de Aymara o de inglés esté pagando el tiempo hablando de la cosmovisión andina o de cómo Estados Unidos ha llegado a ser gran potencia, en vez de practicar, en vez de centrar nuestros conocimientos a partir de la participación activa de nuestros estudiantes y yo como docente lucirme con una exposición de 1 hora y media hora pasar el idioma, digamos. Ese es un ejemplo de que a veces me ha pasado, no sé si ustedes, ojalá que a nuestros estudiantes, digo a nuestros estudiantes en el sentido que nosotros ahora vamos a ser docentes, ojalá que a nuestros estudiantes no les pase. Tenemos que enseñar lengua, no tenemos que enseñar lo que posiblemente en otro momento sea de gran interés para nosotros o para cualquier persona, por supuesto. Alguien decía, enseñar no es transferir conocimiento. Ya saben quién es ese alguien.
De manera que yo soy un buen estudiante, me siento y ahora póngame conocimiento, ¿no? Aquí está mi cabeza, algo así, ¿no? O yo soy la luz, tú eres la oscuridad y ahora empiezo a compartir mi luz contigo, ¿no? Esos son extremos, formas de pensar como docente, ¿no? Entonces, creo que sí, tenemos el suficiente tiempo. Estimados, siempre en el afán de respetar sus tiempos, ¿sí? Voy a cerrar la sesión. Inmediatamente voy a mandar un link de Zoom. Creo que se está grabando. Creo que pueden parar la grabación, estimada directora. Y nos vamos a ir a Zoom y ahí vamos a participar. Ya en menos de un minuto les mando un vínculo de Zoom.